Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña, como en todas las oportunidades, Florencia Puddington. Hola, ¿cómo andan todos? Flor, bien, acá grabando un nuevo programa con un libro que me emocionó muchísimo y además hoy no estamos solos, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Alejandra Monterrosa, directamente desde Medellín, Colombia. Y bueno, le voy a pedir para ir entrando ya en calor, que se presente, que nos diga un poco su recorrido literario y cómo fue que llegó a esta novela Fractura de Andrés Neumann, por qué la eligió, por qué también eligió el tema de memoria para compartirnos en Contratapas. Así que Alejandra, bienvenida al podcast y cuéntanos un poco. Hola a todos, bueno, muy contenta de estar acá, de esta invitación tan especial. Hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo no compartía un espacio con Yamit y bueno, ahorita con Flor, pues es un gustazo estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Me gusta mucho leer novela y más que todo basado en historias que sucedieron y que muchas veces ignoramos. Cuando Yamit me dijo, se me vino a la mente mucho Fractura, era un libro que tenía ahí como en lista de pendientes hace mucho tiempo, principalmente por un motivo. Andrés Neumann estuvo aquí en la fiesta del libro el año pasado, en la edición del año pasado aquí en Medellín, como invitada especial, y normalmente en los eventos de la fiesta del libro siempre hay lecturas en voz alta de los escritores que vienen y demás. Entonces yo no pude asistir a esa y quedé como con esa deuda pendiente, como que me quedé con muchas ganas de escuchar y pues aparte de todo eso, cuando él estuvo, todo el mundo quedó hablando de él, pues en la fiesta del libro fue como el boom, la invitación, Andrés, entonces yo decía, no, tengo que leerlo alguna vez, ya que pues no puede estar como ahí en la lectura en voz alta. Y luego ya el título pues me llamó mucho la atención y cuando leí, mucho más, cuando leí como la sinopsis, porque literal vengo como de un tiempo como muy interesada por estos libros que cuenten una historia. O sea, hace poco me leí uno que hablaba sobre Corea del Norte y Corea del Sur y como que quedé como muy enganchada y como muy obsesionada como por saber más de historia. Intentas elegir libros basados en la vida real, pero porque pueden haber como dos opciones, ¿no? Unos que nos cuenten sobre los contextos, como que nos habla de la guerra y de problemáticas actuales, y hay otros ya como mucho más dedicados a recordar solamente, sin ninguna intención política. Sí, por ejemplo, yo soy, pero full así admiradora de Piedad Bonet, que es una escritora y poeta colombiana. Y ella, ese tipo de libros que ella escribe, por ejemplo, sobre lo que no tiene nombre, que es un libro basado en la muerte de su hijo, cuenta una historia. Bueno, de hecho todos los libros cuentan una historia, pero me gustan más estos libros que son basados en algo que en verdad sucedió. Entonces, no sé, Lo la recuerdo. ficción no me mata mucho. También, O sea, decir, me gusta, pero no es como que... además también me acuerdo que tú te enganchaste con Allende, con Paula, ¿no? también vengo como esa línea, No, pero como tú buscas libros de hijos muertos, así no vale. pero también, por ejemplo, es una escritora española que normalmente siempre escribe como, hay un libro de ella que se llama La ridícula idea de no volver a verte y es como, wow, pues cuenta siempre algo, entonces me gusta mucho eso. Y bueno, pero no esperaba como que me fuera me gustó Fractura, me gustó demasiado, pero no esperaba tanto. Y Flor, tu impresión primera, cuando empezaste a leer. Bueno, a mí me sorprendió mucho el estilo. Me parece que es un libro muy largo, hay que decir, para nuestros oyentes, que tiene 496, o sea, casi 500 páginas, y uno se abruma, ¿no? Sobre todo nosotros que venimos como teniendo que leer mucho, ¿no? Y la verdad que digamos, me encanta cuando uno se sumerge tanto en un libro y no siente el paso de las hojas, ¿no? Como que me parece que eso es hermoso, es el mayor logro de un escritor, me parece, cuando logras que realmente te separes completamente de la realidad y ni siquiera estés mirando cuántas hojas faltan me parece que eso desde el punto de vista del entretenimiento que también tiene que generar un libro, además de muchas otras cosas, está muy bien logrado. Y bueno, estilísticamente me parece que es o sea, que se observa todo ese esfuerzo que el autor hizo. Porque bueno, después vamos a entrar un poco más en la trama, pero tenemos muchas voces narrativas al mismo tiempo, con puntos de vista, incluso el tono narrativo varía mucho en estas voces narrativas, y es mucho esfuerzo ahí para lograr eso, ¿no? Para lograr despegarte de tu propia voz y construir voces, no sé, 5 voces distintas, ¿no? Uh-huh. La verdad que me parece que está muy bien. Estructuralmente está muy bien y estilísticamente también. Así sí, que... además, creo que como que
que es un libro con mucha sabiduría, como que uno entiende que hay una investigación realmente profunda, realmente completa, que también tuve la sensación con el libro Memorias de Adriano, de Mararell y Ursenar, ¿no? Son como escritores que se dedicaron a, primero, a aprender para poder transmitir algo lo más cercano a lo que llamaríamos veracidad, ¿no? O verdad. Yo antes de empezar a leer el libro de él, yo estuve como muy atenta, porque creo que él también estuvo en la fiesta del libro en Bogotá, me parece, y lo entrevistaron y yo de casualidad como que vi la nota sobre él y él decía, coincidencialmente estaba hablando del libro y él decía que tardó 7 años en publicar este libro, o sea, lo publicó, si no estoy mal, en el 2011, me parece, no sé muy bien, creo que sí, 2011, y que demoró 7 años escribiendo porque no se quería, como le tenía pánico como a ya darle fin a esas historias, o sea, a esos personajes. O sea, él dice que le costó muchísimo soltar un personaje y saber pues para dónde va ese personaje, y obviamente pues caerá en mejores manos o no, porque nosotros somos los lectores los que le seguimos dando la vida a cada uno de ellos, pero es un libro a 5 voces que terminó él y que él vivió como su tusa, no sé si se entiende, tusa, dolor, por haberle dado su despecho, por haberle dado fin a cada personaje, a las mujeres y pues al protagonista como tal. Sí, es una escritura muy comprometida, ¿no? Me parece, como que se hace responsable de cada una de las frases, de cada uno de los detalles y se valora mucho porque es como el trabajo del escritor. Es como lo que uno esperaría, por ejemplo, de una novela de Henry James. Claro. Cada cosa esté súper pensada, superpuesta, que tenga un sentido, una coherencia y demás. A Yamid siempre critica los libros que son un poco la reproducción de la vida del autor, ¿no? Si bien tenemos un montón de teoría que dice que, bueno, que el narrador no es el autor y bla, 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 es cierto que hay algunos autores que escriben su vida y medio que te da bronca porque decís, no hay ningún esfuerzo ahí, ¿no? Contaste lo que hiciste hoy a la mañana, lo que desayunaste, qué sé yo. Así que yo un poco coincido con esa crítica que hace Yamida a los escritores argentinos que últimamente están así como tirándose a chanta, ¿no? Pero sí, hay como mucha autorreflexión, ¿no? Sí, de contarle la vida de uno, ¿no? Como si eso fuera demasiado interesante, que a veces la verdad que no. Uh-huh. Y lo primero que me pasó cuando leí este libro fue escribirle a Yamida y decirle, ¿ves? Acá hay un autor que no está haciendo eso. Porque es la crítica que hacemos, creo que en todos los programas hacemos algún comentario sobre eso. Para mí él sí tiene como una incidencia de su vida personal, porque sí se fue de Argentina tan pequeño, viviendo en otro país, pues digamos que de alguna manera sí se parece un poco, de una manera obviamente exagerada, estoy hablando porque no se comparan las dos vidas, pero así como una fractura, ahí como dejó su gente, su país, su familia, todo, y se fue de otro país y pues allá creció y seguramente ha estado aquí y allá, como con la vida dividida, así como de alguna manera la tuvo el señor Watanabe, ¿cierto? Claro, sí, bueno, hay puntos de contacto seguramente, porque algo te llama la atención y te interesa investigar y escribir sobre ello, ¿no? Pero la otra cosa es contar tu vida, como vimos varias veces, ¿no? Pero sí. Y bueno, si quieres entonces, para empezar con la trama, nos va a leer Alejandra el principio de Fractura de Andrés Neumann, aquí en Contratapas Podcast. La tarde parece serena, pero el tiempo está en guardia. El señor Watanabe rebusca en sus bolsillos como si los objetos ausentes fueran sensibles a la insistencia. Por un descuido que empieza a resultar frecuente en él, ha olvidado en su casa la tarjeta del metro junto a sus anteojos. Visualiza ambas cosas encima de la mesa, burlonamente nítidas. Watanabe se dirige con fastidio hacia una de las máquinas. Mientras realiza su operación, observa a un grupo de jóvenes turistas perplejos ante la maraña de estaciones. Los turistas hacen cuentas, las cifras emergen en sus bocas, ascienden y se disipan. Carraspeando, vuelve a atender a su pantalla. Los jóvenes lo miran con vaga hostilidad. El señor Watanabe los escucha deliberar en su idioma, un idioma melódico y enfático que conoce muy bien. Sopesa la posibilidad de ofrecerles ayuda, tal como ha hecho con tantos visitantes abrumados por el metro de Tokio. Pero ya son casi las 3 menos 4, le duele la cintura, tiene ganas de volver a casa y, para ser franco, tampoco simpatiza con esos jóvenes. Se pregunta si habrá perdido por completo el hábito de los gritos y la gesticulación, qué tan liberadores llegaron a parecerle en otra época de su vida, prestando oídos a la sintaxis extranjera,
Abona su trayecto antes de retirarse. Nota el aroma del viernes. Un cóctel de cansancio y expectativa. Al tiempo que asciende de la escalera mecánica, contempla a esos andenes que se irán colmando. Se alegra de no haber tomado un taxi. A esta hora todavía queda espacio en los vagones. Sabe que pronto los últimos pasajeros empujarán la espalda de los anteriores y que los serviciales empleados llegarán para empujarlos a ellos, y así hasta que las puertas interrumpan el flujo como quien poda el mar. Empujarnos unos a otros, piensa Watanabe, es una forma particularmente sincera de comunicarnos. Justo en ese instante, los peldaños de la escalera mecánica empiezan a vibrar. La vibración se eleva a temblor y el temblor va derivando a evidentes sacudidas. El señor Watanabe lo asalta la impresión de que nada de cuanto lo rodea está pasándole a él. Su vista pierde foco, entonces siente que el suelo deja de ser suelo. Bueno, aquí ya tenemos el principio del libro y sabemos que el señor Watanabe va a ser el personaje principal, ¿no? Para mí la trama nos propone Neumann un viaje por la vida del señor Watanabe. Estamos haciendo un ciclo de memoria y acá es genial que fraccione la vida de un señor japonés que vivió en muchas partes del mundo a partir de miradas ajenas, o sea, a partir del amor, porque también es un libro sobre la vejez, es un libro sobre el recorrido, es un libro sobre las parejas y es un libro sobre política. No sé ustedes qué sintieron cuando empezaron a profundizar en los temas que el libro propone. Hay una frase, hay un poema, creo que es un poema que es al principio, que empieza el libro, yo por acá creo que lo anoté, y dice como que si algo existe en algún lugar, existirán todos. Y el libro dice fractura, se llama fractura, y uno piensa que la fractura solamente se va a hablar sobre el tema de él, pero en verdad si se dan cuenta, cuando las mujeres que hablan sobre él, hablan directamente de su vida, siempre terminan hablando de su país en la época, y miren que cada una de ellas en el país donde se encuentra siempre está hablando como una fractura que está sucediendo en ese país en ese instante. O sea, es como muy loco. Argentina, el cambio. En España también, cuando estaba con Carmen, cuenta un problema que está sucediendo exactamente en España. En Nueva York, la guerra de Vietnam, cuando está. En Nueva York. O sea, todos tienen una fractura. En ese instante todos hablan de fractura. Entonces, es como cuando yo leí esa frase, que yo la leí fue al principio porque estás al principio, yo dije, o sea, uno cree que la fractura solamente uno es el que está pasando por ese rompimiento, pero en verdad cada una de ellas estaba pasando por algo así, en sus países, en la época en la que cada una habló. Claro, el título Fractura termina siendo como una metáfora de la vida de todos los personajes, también de los países, ¿no? Como vos decías. Es decir, vamos a reconocerla o vamos a reconstruir la historia de Watanabe a partir de otros personajes que van hablando sobre él, que son exparejas que tuvo en distintos momentos de su vida. Entonces arranca con una mujer que fue como el amor juvenil, digamos, de los 20 años, una cosa así, en Francia, sí, en el medio del Mayo francés. Después hay una segunda instancia que es en Nueva York, en donde habla una mujer que fue periodista, que es como un amor más maduro, creo yo. Después tenemos a su tercer pareja en Buenos Aires, que ahí ya es una persona grande. Igual creo que señala que hay una diferencia de edad bastante importante entre él y esta mujer. Pero además tenés a una mujer que tiene un hijo, ¿no? O sea, es también un vínculo distinto porque estás conociendo a la persona con su pasado, ¿no? Con una historia previa, bueno. Y el vínculo también ahí con el hijo, que es como termina siendo también algo nuevo para él. Y finalmente un amor bien maduro, bien de la vejez en España, ¿no? Con esta mujer Carmen que conoce. Antes de volver al principio. Es cierto, porque bueno, así que es interesante porque cada mujer que habla y que habla de en realidad reconstruye un fragmento de la vida de Watanabe, también está hablando de su propia vida y de sus propias cicatrices y rupturas, ¿no? Entonces tenemos fracturas por todos lados. Es una metáfora que aplica a muchos aspectos de esta novela. Y además la contracara es eso que él habla todo el tiempo, que se llama kintsugi, que es me encantó. O kintsugi creo que se dice en japonés, que es esta especie de arte que consiste en arreglar un jarrón roto o cosas rotas, ¿no? Objetos rotos, pegarlos a través de
como polvo de oro. Polvo de oro, ahí está. Entonces es como la contracara, ¿no? Tenés por un lado la fractura y por el otro la reinvención. Y están constantemente apareciendo, ¿no? Estas cosas de gente que sufre, digamos, en la vida, nos pasa a todos, que en algún momento tenés algún golpe muy fuerte, pero después también el renacer, ¿no? Junto con él o después de él. Me parece que están esos dos conceptos todo el tiempo poniéndose en contrapeso, ¿no? Cuando hay una fractura, después también va a haber ese renacer o esa nueva vida a partir de reconstruir tus pedazos. A mí me pasó mucho que Watanabe implica como un personaje muy lejano por muchas razones. Primero porque es japonés. Entonces ya eso implica que uno tenga como la expectativa de conocer un poco de un país súper diferente a nosotros, ¿no? Y luego esta idea de que sean las novias las que hablen de él, como si los demás fueran dueños de su propio recorrido, porque él no comenta, él es una persona callada. Y lo tercero, que es una cosa súper particular de Watanabe, es que es un sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima. No solo, sino que también es sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki. O sea, es un personaje muy complejo, ¿no? Que uno lo va descubriendo con muchísimo dolor, con muchísima pena, con muchísimo sufrimiento. Y como japonés que es como ese ambiente, ¿no? Ese ambiente lento, pausado, él es armónico, nada que ver con la locura que representa la occidentalidad, creo, ¿no? Los silencios, creo. Tanto silencio hay de Watanabe que no es él quien cuenta su historia, ¿no? Yo sentí un poco de pena por él, o sea, toda la lectura, yo sentí como, ¿cuándo va a explotar? O sea, ¿cuándo va a sacar eso? Porque a diferencia de este arte, esta técnica artesanal de la que hablaba Flor, se supone, a mí me gustó muchísimo esa técnica porque normalmente uno cuando tiene una cicatriz, uno se hace algo, uno mira que uno ve en televisión, en programas, pues cantidad de publicidad de productos que le ayudan a uno para cicatrizar, para uno eliminarse de eso, que a la semana no sé qué, ya eso se quita, bla, 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 pura publicidad engañosa. Y esta técnica lo que hace es que resalta esa cicatriz, o sea, lo que hace es como que vea, aquí pasó algo, aquí hubo una historia y también aquí hubo un final, como hay un poema muy bonito de Piedad Bonet, otra vez vuelvo a ella, que se llama así Cicatrices, y ella dice, una cicatriz cuenta una historia, o sea, en una cicatriz hay belleza, cuenta una historia y también hay un final en esa cicatriz. Y yo siento que Watanabe como que siempre le huyó como a enfrentarse a eso que vivió pequeño, pues inicialmente de la bomba, y nunca habló, o sea, miren que él siempre con las parejas que tuvo hablaba era al tiempo o la persona sabía muy de vez en cuando, no ahondaba como tanto, sino ya después hasta como la tercera relación me parece, porque al principio no era algo que contara, entonces yo siento que nunca explotó, sino hasta cuando creo que hubo un episodio con Carmen la Española que se cumplió un aniversario de ese suceso, entonces como que tumbó algo, partió algo y fue como que yo dije, por fin, no sé, hizo algo porque todo el tiempo fue como, siempre supimos de él, fue gracias a las voces de las 4 mujeres. Porque sí, tampoco lo comprendían del todo, ¿no? Porque las mujeres también tenían como esa información muy limitada y como lo único que vivieron con esa persona, con Watanabe, pero de parte de él, uno era como atando cabos, con Carmen fue así, con Mariela fue así, con no sé qué fue así, pero nunca fue como una voz de él propiamente, pero yo sentí particularmente una pena por él, sino ya hasta el final, que yo digo como que bueno, como que él nunca se halló, nunca encontraba un lugar, siempre quería volver a empezar de cero, por eso también se cambiaba tanto de países hasta cierto punto, y era como huyéndole de cierta manera como a esa fractura que le ocasionó pues en su niñez perder a su familia completa, me parece. Sí, a mí me surgió la duda justamente porque está todo el tiempo esta cuestión de la reinvención, ¿no? Con el kintsugi, de justamente llevar esa metáfora a la vida de cada uno y esto de reescribirse y reinventarse y demás. Te surge la duda al final de la novela de si él efectivamente lo logra hacer o no, ¿no? Porque sus finales en las parejas son siempre un tanto abruptos, digamos, o empieza ¿no? a funcionar algo y siempre esto de trasladarse a otro país y empezar de nuevo.
o sea, es como muy abrupto, ¿no? Digamos, ¿no? Y no logra nunca establecerse definitivamente en ningún lugar, ¿no? Parece como que esta vez va a ser la posibilidad y no. Sí. Y ni siquiera cuando al final del libro vuelve, ya jubilado, ya al final de su vida vuelve a Tokio, tampoco ahí está tranquilo, digamos, ¿no? Como que esa intranquilidad, esa primera fractura pareciera no resolverse al final de la novela. Esa primera fractura me refiero a perder toda su familia en la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Como que ahí me parece que ni con Kintsugi ni con nada, ¿no? Me da la sensación de que al final no lo logró. Sí, en eso que dices hay como algo muy lindo que me pareció y es como esa forma bien lograda de narrar la madurez, porque si vemos a Watanabe cuando está en Francia, él no habla, él no se identifica como víctima de la bomba, él no quiere ser estereotipado por un evento que él sufrió, o sea, no quiere usarlo tampoco para dar lástima, ¿no? Que sería como la posición más infantil o más primeriza. En Nueva York, si bien lo cuenta con más tranquilidad, también sigue reacio como a narrarlo, ¿no? Es como que todavía no ha tenido como el lugar perfecto para poder identificarse con eso, no desde la víctima, sino como desde algo que pueda hacer mejor. Y ya en Buenos Aires, cuando está con Mariela, sí es cuando ya vemos como una apertura, que empieza a hacer chistes, si lo confunden con chino, o sea, como que en los 40, en la cuarentena es como un lugar en el que ya uno deja de preocuparse tanto por la percepción del otro, y claro, y tiene como una posición más relajada, ni hablar de en el último periodo con Carmen en Madrid, que bueno, ya es como... Ahí ya todo el tiempo habla del tema. Ya como que superó prejuicios, superó temores, ya como que es como un lugar en la vida en el que mentalmente está mucho más tranquilo, ¿no? Con menos inquietudes. De hecho, Carmen se pregunta si le hará bien hablar tanto de eso, ¿no? Como que ahí dice como, pero no está metiendo todo el tiempo el dedo en la llaga al hablar de, ¿no? Y nosotros que leímos y vimos toda la progresión, también eso es hermoso también del libro, ¿no? Cómo vemos los contrastes de los puntos de vista de estas novias que conocen una versión de una persona, ¿no? Eso me parece que complejiza mucho la trama y es interesante también, porque es verdad, ¿no? No somos iguales con todo el mundo, somos a veces muy distintos. Y yo estoy un poco enredado con la novela porque hay tanto de qué hablar, hay tantas cosas que contar. Es como, se me asemejó mucho a la lectura de Los Miserables en cuanto hace como una amplitud de espectro de temas, de sensaciones, de personajes, de lugares, ¿no? Y cuando yo iba ya como pasada la mitad del libro, ya iba como en Buenos Aires o en Madrid, yo decía, ¿qué fue lo que pasó en Francia? Ya se me está borrando un poco, ¿no les pasó eso? Sí, para mí ese es un punto flojo de la novela, la sobreabundancia de datos históricos que a veces por ahí como que son demasiado, porque no es un documental, es una novela, ¿no? Entonces como que entiendo la necesidad de también reconstruir el contexto porque justamente forma parte de las fracturas, pero por otro lado, por momentos uno siente que se desvía demasiado de la historia. Total. Y yo no lo sentí, eso me pareció como el costado que más me costó digerir. Y en algunos momentos como que podríamos haber sacado un par de páginas y estábamos bien igual. A mí me pasó mucho con Nueva York. O sea, hubo una parte con un bache que yo sentí como, ay no, como no sé si es cuando estaba comentando los problemas del hermano, que el hermano entonces sí le interesaba, que hablaba con él, que lo quería, que no, o sea, yo llegué a un punto en que yo dije, ay no, o sea, esa partecita, y finalmente cuando uno termina de leer, uno como que se le queda, a mí por ejemplo se me quedaron partecitas de la primera, porque me dolió un poquito por ser ese primer amor, y luego como que la última, porque fue el último amor, el amor ya maduro, y porque fue la última historia que leí, pero si me preguntan datos exactos de Nueva York, Argentina, es como que, a ver, de pronto me acuerdo un poquito más de Argentina por el tema del niño, del papá del hijo, ese tema del fútbol, que ya se empezó a mostrar como un Watanabe como más divertido, más suelto, como estábamos diciendo ahorita. Pero por ejemplo la de Estados Unidos, la periodista, como que no tengo como, no hice como tanto feeling, no me acuerdo mucho pues de esa historia como tal, entonces también pienso que es tan extensa que llega un punto en que uno dice, bueno, si hubiésemos suprimido unas cuantas páginas, perfecto, pero pues igual sigue siendo un libro muy bueno. Y bueno, aquí llegamos a un punto difícil porque tenemos para elegir dos caminos. O hablamos de la energía nuclear y las bombas atómicas, o hablamos de las mujeres y las relaciones de pareja. ¿Por qué votamos?
Podemos hablar de las dos cosas igual. Al tiempo, digamos, porque son Sí. dos cosas diferentes para mí. Bueno, Ah, entonces, sí. vamos, Dale. entonces vámonos con las relaciones de pareja, Sí. porque a mí es el tema que me gusta, que me interesa. Y voy a comenzar, sí, porque lo demás es denso, ¿no? Es político, ya toca Sí. hacer como una Complicado. retrospección más interesante. Bueno, y para empezar con este tema de las relaciones de pareja, porque son las narradoras ellas, empezamos con este fragmento que subrayé, ¿no? Tal como lo veo ahora, que tantos secretos han pasado por mi dormitorio, el verdadero problema no es la mentira en sí. Lo terrible es la cadena de ocultamientos, disimulos y omisiones que se necesitan para sostener la primera mentira. Todo eso que al final nos hace ver que no conocemos a nadie, tampoco a nuestros íntimos. Sí, ¿Cómo la fuerte. sienten? ¿Sienten que hay algo de real en esto? A mí me parece que en la propia novela se encarga de reforzar un poco esa idea, porque lo vemos mentir a Yoshio después, más adelante. Por ejemplo, me acuerdo en un fragmento en el que creo que está en Buenos Aires y le dice que él tiene este hobby de coleccionar banjos. Le cuenta a Mariela que esos banjos se los robó en Francia. Y a mí, obviamente, te salta enseguida que decís, vimos a la novia francesa que decía, no, él siempre quería pagarlos. Y le decían, pero están rotos, no hace falta que me los pagues. Y él decía, no, sí, hay que pagarlos igual. Bueno, digamos, es un gesto, pero que nos muestra un cierto comportamiento. Y también vamos viendo la transformación de Yoshio, que eso también está muy bueno. Una Sí. cosa que me encantó de la novela es que no es un personaje estereotipado. Hay una serie de ideas que nosotros tenemos de los orientales en general, que me parece que construyen un estereotipo y que todos caemos en eso sin querer. Sí. Y acá me parece que hubo un trabajo de complejizar al personaje, de no quedarte con la idea de que son paz y amor y de que están muy conectados con la naturaleza. O sea, hay algunas cosas de eso, pero también está la complejidad de esto de los silencios, por ejemplo, o de no. En muchos de los episodios que se narran se dice, por ejemplo, que él no podía verbalizar los problemas, entonces como que quedaba callado o que otorgaba enseguida para que no haya problema y decía sí, aunque no tenía ganas de hacer algo o no estaba de acuerdo, ¿no? Como que esos otros elementos que a nosotros por ahí se nos pasan de largo y me parece que está bueno que construyan un personaje que culturalmente es distinto, pero no Sí. necesariamente estereotipado. Entonces eso me gustó, me encantó. También hay como hay como un viaje por las ideas que tenemos de estos lugares, ¿no? Porque la francesa es como más sexo, más revolución. En Nueva York, claro, en Nueva York es como todo debate político, todo tiene que ver con la elección presidencial, todo tiene que ver con, ¿no? Como con esta posición, el posicionamiento de la rebelión, de los ideales. En Buenos Aires es como más relajado, como somos en Buenos Aires. Y también, ¿no? Y termina en Madrid. O sea, es como que no solamente nos muestra quién es Yoshi a través del tiempo, sino que también nos muestra qué se imagina el autor que es Nueva York, ¿no? Qué se imagina el autor que es Madrid, cómo vive Buenos Aires, aunque también es una versión subjetiva, ¿no? Porque no podemos decir que solamente Nueva York tiene gente que se la pasa hablando de política. Es lo que yo percibo. Bueno, él a pesar de ese interés y esa obsesión como por aprender esa nueva lengua y ese nuevo idioma, él seguía siendo un inmigrante. O sea, él todo lo contaba como uno cuenta las primeras veces que uno ve algo. Y, por ejemplo, la parte donde cuentan, que fueron varias en el libro, donde dicen que él, bueno, webcamers, y entonces estaba muy pendiente y miraba pues como todo esto. Ahí es donde me acuerdo como lo que dice Flor ahorita, que de verdad le muestran a uno una persona totalmente diferente a lo que uno se piensa, que es como que todo pasa amor, Buda y demás, y él era como en su silencio, pero era un hombre común con sus necesidades y que siempre, digamos que no sé si era su pasatiempo o qué, pero literal, varias veces en el libro cuentan sus escapadas, incluso al final en Tokio, estando ya en lo último del libro, otra vez yendo a webcams, a mirar, como a recordarse, ver otros cuerpos, escuchar, como esa necesidad, ¿no? También me parece interesante. Sí, como las diferencias culturales también muchas veces terminan siendo un conflicto de pareja, sobre todo en las primeras, ¿no? En los primeros encuentros. Por ahí cuando llega a Carmen, que es la última instancia, ya está muy occidentalizado este personaje, pero de entrada la forma de entender el mundo que
desde el punto de vista japonés, o por lo menos como lo plantea la novela, es más social y no cree mucho en los individualismos y cómo esas cosas van impactando también en las relaciones de pareja que establece con estas mujeres, ¿no? Y como muchas veces le cuesta entender la idiosincrasia de los países en los que se va cruzando. Sí. Yo quería mencionar que vi una entrevista que le hicieron al autor, que creo que le hicieron cuando fue a la feria esta que vos mencionabas antes, Ale, y él menciona como motor de su novela esos 3 elementos, ¿no? La energía, la economía y el amor. O sea, él mismo está pensando que los elementos que hacen mover la trama narrativa, las justificaciones que nosotros vemos para los distintos traslados de Yoshio en su historia, salvo el último, ¿no? Que ya está jubilado. De por sí que es brillante que él sea economista, ¿no? Porque también se entiende que hay una posición de que todo lo mueve el dinero. A mí lo que me pareció muy brillante de la novela este Yoshio, cuando está en Nueva York o en Francia, o sea, sus primeras etapas de la vida, es como el anhelo y la necesidad de irse a vivir con la pareja, ¿no? Es como buscar el lugar juntos, construir juntos. Y ya para Carmen, que es Madrid, que es lo último, prefieren no, cada uno con su lugar, lo lindo es encontrarnos, pero que cada uno tenga su departamento. Eso me pareció absolutamente lindo. Y lo otro es cómo cambió el personaje de ser muy puntual a venirse a Buenos Aires y volverse impuntual. O sea, cómo la experiencia transformó su propio orden, ¿no? Eso me pareció absolutamente brillante. A mí me gustó toda la reconstrucción de ese amor de la tercera edad. Me parece que no es muy frecuente, no lo vemos muy seguido eso. Y es muy, no sé, me pareció muy lindo. Todo, incluso la forma en la que tienen relaciones sexuales, ¿no? Me parece que hay como una idea de conectarte con el otro de una manera distinta, pero también estar de vuelta de todo. Mismo Carmen dice, cuando era joven tenía las tetas grandes, pero lleno de prejuicios. Esto de la desnudez y todo se vive de otra manera pasados los 60. Y bueno, me parece que está bueno eso también, es otra forma de entrar al amor, que no la vemos muy seguido en la ficción. Bueno, a mí me dolió un poquito, no me dolió, no mentira, sí me dolió, es que yo soy yo me obsesiono con las historias y yo me enamoro y yo quiero entonces que terminen juntos, que no sé qué. A mí el primer amor me dolió un poquito, pero el último fue como, yo lo sentí, o sea, las 3 primeras yo sentí como que fue algo del momento, que se vivió, que fue afortunado, que lo aprovecharon ambos, pero el tercer amor para mí fue, el cuarto, que fue de Carmen, la de España, fue como él esa necesidad de querer continuar con ella, o sea, él la invitó y él le dijo varias veces, vámonos, hagamos una vida en Japón y demás, y ella pues obviamente estaba plantada en que no era volver a empezar de cero, que pues ya había como comprado su casa, ya había cumplido como su sueño y ya estaba ya hecho en España, como volver otra vez a empezar de cero, y también le recriminaba a Watanabe eso, como esta necesidad como de estar empezando siempre de cero, de no quedarse en un lugar quieto, de no empezar una vida por fin, y como ese cruce de cartas y de comunicación de ellos, aún todavía él estando ya en Japón y ella en España, me pareció que ese era un amor como para que se quedara. O sea, obviamente no todos tienen que terminar un final feliz y en pareja y demás, pero siento que ese último amor dejó muchas más enseñanzas. Bueno, todos dejaron enseñanza, pero ese último amor fue tan maduro que hay como tanto para aprender de esa pareja, que uno queda como con todas esas enseñanzas, no solamente porque ellos decidieron como que no vivir juntos en una misma casa y demás, porque incluso yo no sé si fue la primera historia o alguna de ellas que dijeron como que esa necesidad de irse a vivir juntos, de conocer al otro en su totalidad, ¿para qué? No me acuerdo cuál fue la que se hizo ese cuestionamiento, me parece que fue la segunda. Sí, a mí lo que me interesa de ese comentario es, Watanabe es un personaje, o sea, que no entiendo la motivación de Watanabe, no entiendo porque él se presenta como un trotamundos, él cambia y cambia y cambia porque la empresa lo manda, pero nunca se queda, o sea, ¿y por qué nunca se queda? Tiene que ver con Hiroshima, tiene que ver con que él no pudo tener familia porque su familia murió, o sea, qué miedos ocultaba, ¿no? Y ahí donde me faltó la voz de Watanabe, ¿no? Como, porque claro, nos quedan muchos huecos, porque con todas las mujeres pudo haber construido algo, ¿no? Pudo haberlo seguido intentando, pero no, utilizaba el trabajo como excusa aparte para saltar de París a Nueva York, o sea, no es que se iba a otro lugar de Francia. Y eso es lo que me faltó. Creo que también es parte de la intención de la novela, que no sepamos mucho de Watanabe, ¿no? Que solamente sepamos lo que otros nos cuentan sobre Watanabe. Yo siento que él
tenía esa necesidad tanto como de sentirse, de empezar de cero, pero también él estaba, mira que él en varias partes de la lectura, él como que insistía que hijos para qué, pues que no pensaba ser padre, no pensaba tener hijos, por si de pronto como ese miedo a que ese hijo de pronto heredara como ese tema de la bomba atómica, como de dejar familia, como no sé, él siempre fue como muy reacio y como muy bien parado en que no quería. Y la otra cosa también era como, yo a medida que iba avanzando en la lectura, yo decía, ¿en qué momento va a entrar este periodista y va a decir, va a contar como, no sé, algo de él? Siento que cuando ya se habló sobre el periodista fue como algo como muy, bueno, él contó y ya, pero yo estaba esperando como que el periodista nos contara algo más de lo que cada uno nos había contado, no sé. Mucho suspenso, ¿no? Mucho suspenso, y al final no pasó nada con el periodista. Hay que aclarar que en la novela, además de las narradoras, tenemos un periodista que es el que va interviniendo o en los fragmentos en los que se narra en tercera persona qué está haciendo en el presente Watanabe. Hay un periodista que está intentando entrevistarlo por toda la cuestión de Hiroshima y porque en ese presente acaba de ocurrir el accidente nuclear en Fukushima, producto de un terremoto y de un tsunami. Entonces, este periodista es argentino, lo conoce a través de Mariela, que es la mujer argentina con la que él tuvo un vínculo, y lo llama, le manda mails, lo trata de contactar de alguna manera. Todo ese intercambio, claro, está muy intenso el argentino ese. Que después, bueno, uno está esperando también a ver qué devolución va a haber. Yo esperaba un punto de vista más, cuando finalmente aparece el punto de vista del narrador de este periodista, me quedé corta y me lo sentí medio como que no ofrece ninguna información, ¿no? Parece como que al final, al no haber logrado el contacto con Watanabe, construye él una historia alternativa, con eso del agua, digo. Y luego, el otro tema como en gran bloque para hablar es la política, ¿no? Es un libro que con una densidad política muy importante, toma posiciones, se cuestiona siempre ¿qué es Estados Unidos para Japón? ¿Qué es Japón para Estados Unidos? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial al final fue contada por los estadounidenses? Sin decir después que en Japón quedaron un montón de bases militares. O sea, hay como toda esta revuelta. En Argentina también tocan la Guerra de Malvinas, tocan la relación con los ingleses. Y no sé, a mí esas partes me parecen ya muy delicadas porque son posicionamientos personales, ¿no? Pero claramente vemos como una posición de Yoshi como muy pacífica, ¿no? Como muy pro acabar la guerra y como que siempre hay intereses ocultos movidos por el dinero que no nos dejan saber muy bien qué es lo que pasa en cada parte. Bueno, a mí ese es el otro elemento que no me interesó tanto de la novela, que encima es un punto fundamental, que es la cuestión de la energía nuclear. Y digo que no me interesó porque me parece que, no sé, me hizo pensar que también la literatura tiene que funcionar como facilitador de preguntas, ¿no? Me parece a mí. O eso es lo que a mí me gusta, cuando uno lee algo y se queda pensando, ¿esto cómo será? Tenemos siempre a este protagonista, Watanabe, que es, obviamente, está en contra de la energía nuclear y de las bombas atómicas le dejaron una marca. Él va reflexionando acerca de la necesidad de que se ponen al mismo nivel las bombas atómicas que las plantas de energía nuclear, ¿no? Por el temor a la radiación. Pero me pareció como que un poco faltó debate ahí. Todos los personajes están de acuerdo con la postura de Yoshio, digamos. Todos están en contra de la energía nuclear. Y tal vez en ese caso, en vez de plantear una pregunta, como es por ahí lo interesante de la literatura, y que cada uno también se quede pensando acerca de, bueno, está bien, está mal, qué sé yo, me parece que lo que termina quedando es una respuesta, está mal, no tiene que haber energía nuclear. Y ahí me parece que me parece que es medio floja, ¿no? Me quedo más con otros aspectos de la novela que son mucho más interesantes, como por ejemplo todas las reflexiones acerca de las relaciones, de lo diversas que pueden ser las relaciones humanas. Me parece que ahí está mucho más logrado ahí la cuestión de la reflexión en la novela que en relación a la energía nuclear, que además es un tema súper insistente, porque es un problema para Yoshio, que es parte de su fractura, y después en todos los lugares en los que va viajando, qué sé yo, en Francia, que es el país en el que más desarrollo nuclear de plantas de energía nuclear hay,
después cuando va a Estados Unidos resurge el tema de las bombas, si fueron o no fueron necesarias para finalizar la guerra, ¿no? Que ese es el gran debate que sigue hasta el día de hoy. Bueno, después cuando viene acá a la Argentina también resurge ese tema. Entonces, y cuando vuelve a Fukushima, que además, entre paréntesis, estuve googleando el asunto de Fukushima y no hubo muertos por radiación. O sea, hubo muertos por el tsunami, por el terremoto, pero no hubo muertos por contaminación. Bueno, está bien, podemos ponernos a discutir si el Estado ocultó, qué sé yo. Uh-huh. Pero en líneas generales, no sé si se podría haber escondido tanto, digo, ¿no? Como en Chernobyl. Sí. Entonces, como que ahí me parece que el debate quedó como que no hay debate en realidad. El libro nos dice, ¿no? Toma la bandera de la energía nuclear. Es un tema, es como una de las columnas de la novela, entonces uno no lo puede evitar, o sea, todo el tiempo están las historias atravesadas, y tal vez se termina siendo como un poco pesado, para mi gusto, medio como bajadita, no sé si bajada de línea, pero como muy, muy marcada la opinión del libro, ¿no? La propuesta del libro. Bueno, acá tengo justo un fragmento que habla de eso, y uno que habla de las relaciones de amor, que es lo que a mí también más me gustó. El de la energía nuclear dice, él está hablando con la chica de Francia. Dice, él se limitaba a recordarnos que después de varias décadas de paz, nuestro país seguía teniendo un montón de bases militares en el suyo, que continuaba haciendo, igual que Francia, toda clase de pruebas atómicas, y que ese tipo de decisiones no obedecía a ninguna emergencia histórica, sino a los mismos viejos intereses, los que existían antes y después de la guerra. Y es lo que dice Flor, ¿no? Le falta como profundidad en cuanto a que tampoco se puede investigar sobre el asunto. Es como si fueran puras opiniones personales, muy random, creo. O plantear alguna contradicción, alguna novia le tiene que decir, bueno, pero por ahí es interesante también como alternativa de energía, o no al final, o sea, no se plantea un debate sobre eso, ¿no? Y es el eje de la novela, y se vuelve siempre sobre la misma cosa. Por eso por ahí termina siendo como un poco invasivo, ¿no? Porque si hubiera, qué sé yo, un ida y vuelta, y un pros y un contras, qué sé yo, algo que te permitiera a vos también armar tu propia opinión. Pero así, hecho así, me parece como que es demasiado, no sé, recarga demasiado las tintas sobre ese tema. Eso es lo que sentí, ¿no? Yo siento que uno como ser humano tiene que soltar, escribir, hablar, contar para dejar ir y cicatrizar de alguna manera. Pero él siempre tuvo eso como bandera, pues, todo el libro. Yo también sentí como ese bache, y también como que fui a Google, a YouTube, y como que busqué más, ahondé más, como... Bueno, como por saber más, porque me quedó como esa espinita. Sí, y luego, en los temas de las relaciones de pareja, que sí se nota que está mucho más logrado, dice, el desgaste de las parejas es algo misterioso. No sabemos cuándo llega ni por qué. Lo único que sabemos es que las encuentra indefensas, como una de esas catástrofes naturales que empeoran por causas humanas. O sea, creo que también es más fácil hablar del amor que hablar de la energía nuclear. Y es muy notorio, ¿no? Es muy notorio ser el paralelo del tratamiento de los dos temas, y yo me quedaría toda la vida con las anécdotas de pareja, con los procesos, ¿no? Con el amor, el desamor, como con estas relaciones humanas que en todo caso también, como decía Flor, es lo que nos aporta la literatura, ¿no? Tratar de aprender de una experiencia ajena. Sí, yo para cerrar diría una última cosa que también tomo de la entrevista esa que vi hoy, que el propio autor decía que la narración de, digamos, nosotros leemos la historia de Watanabe fracturada, ¿no? O recortada, vemos un pedazo de la historia de él. Y lo mismo pasa con las historias de las novias, ¿no? O sea, vemos un fragmento. Sí. Desde el momento, ellas cuentan desde el momento en que lo conocen hasta el momento en el que se termina la relación. Sí. Y a mí me parece que eso está bueno también, porque marca también que nuestra vida o la forma en la que nosotros influenciamos a los demás también genera eso, ¿no? Son como microhistorias, todas siempre fragmentadas, porque, bueno, nuestra historia con alguien arranca cuando la conocemos y cuando la dejamos de ver o cuando se muere, en definitiva. Pero me parecía que estaba muy lindo eso, como que se armó como una especie de abanico de historias inacabadas, ¿no? en la novela. Y bueno, nada, me gustó como propuesta literaria. Yo para cerrar diría también es una novela maravillosa, es un tiempo lento, ¿no? O sea, van pasando cosas de a poco, es extensa, es como de largo aliento, pero vale la pena porque la prosa es exquisita, es súper cuidada, y es un libro que uno lo remueve de una forma muy profunda.
A mí también, yo también creo que es un libro que le volvería a recomendar a otras personas que de pronto quieran como un libro extenso, una novela larga, que quieran conocer perspectivas diferentes y que hablen obviamente del tema de pareja y pues por ahí de fondo como de historia, por así decirlo, al menos que le piquen a uno algo como para uno seguir ahondando y buscando, que también esa es como la intención. Y pues esto también, el aprendizaje como tal, esto como de empezar una y otra vez, ¿no? Como de volver, no es como quedarse, cada uno siguió con su vida, cada novia hizo su vida, tuvo hijos, esposo, y él también siguió con su vida. Y es, por ejemplo, hay algo que me gustaba mucho, era como que él no quería que lo vieran como víctima, a pesar de que siempre salió el tema, y de que sí, era como esa necesidad como de ser él, Watanabe, él como empleado, como trabajador de marketing de esa empresa, pero no tanto como el que fue sobreviviente de esa intención como de no dar lástima y ser él. Y bueno, un poco de pena por la soledad que siento que terminó. Yo digo como que tanto vivir, tanto viajar, tanto hacer como para irse otra vez para allá, no sé, era como un libro como cuando le ha dado el punto final y como que él quiso volver otra vez y remover esas placas de la memoria, como esas grietas, volverlas a tocar. Me parece interesante todo el tema de la memoria, de las fracturas, de que todos en algún momento de nuestra vida vivimos diferentes tipos de fracturas y que muchas veces lo que hacemos es como tratar de sellarlas por completo y que también está bonito echarle polvo de oro, como decía, como dice la técnica, ¿no? Nunca lo había visto así, nunca había escuchado sobre esa técnica y me encantó. O sea, me pareció belleza, me pareció un poema literal porque yo dije, de verdad, uno nunca se centra en una cicatriz como que todo el mundo la vea, no para generar lástima, sino como para decir aquí pasó algo, aquí hubo algo. Eso me pareció encantador. En la entrevista decía que el kintsugi era lo contrario al Photoshop. Y me parece que también es eso, ¿no? Es la idea de que somos nuestras cicatrices también. O sea, nos van moldeando, nos van dando la forma que tenemos hoy en día, todo eso que arrastramos con nosotros, como que no hay forma de borrarlo. Así es. Y bueno, Alejandra, muchísimas gracias por compartirnos esta lectura. Esperamos tenerla en algún momento próximo aquí en el podcast. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas cosas por decir sobre la novela. Es una novela tan larga como pueden ser los comentarios. Pero vayan, compren el libro, léanlo, coméntenos qué les pareció. No olviden que estamos también en Facebook y en Instagram como Contratapas Podcast. Y seguimos en el ciclo de memoria. El próximo capítulo cerramos, así que bueno, estén muy pendientes a todos y muchas gracias por su atención. Y sin nada más que decir, un abrazo, un saludo enorme y que tengan una feliz semana. Chao, Aleja, chao, Flor, y hasta la próxima. Chao.